En este video vamos a hablar sobre las dos herramientas más importantes que debes aprender si quieres convertirte en desarrollador o desarrolladora web. Quizá la más importante y la principal es el editor de texto. El editor de texto es lo que nos permite escribir código. Y cuando estamos hablando de texto, estamos hablando de texto sin formato, es decir, sin negrillas, títulos, viñetas, etc. Es texto completamente plano. Ahí en la imagen estamos viendo un editor de texto llamado Atom y fíjate que el código está resaltado, pero eso no significa que el texto tenga ese color realmente. Eso es simplemente que el editor resalta la sintaxis del lenguaje, en este caso de HTML que estamos viendo ahí, y por eso se ve de esa forma para que sea más fácil de leer. También el editor de texto nos permite autocompletar el código de forma que no tengamos que escribir menos código y podamos ser más productivos. Y por último, a partir de plugins se puede extender el editor para hacer muchas más cosas que necesitamos los desarrolladores. Entonces veamos primero, todos los sistemas operativos traen un editor de texto, por ejemplo, bloc de notas en Windows o en Mac se llama TextEdit. Y si abrimos acá un nuevo documento con TextEdit, esto es un texto con formato porque tiene negrilla y todo, pero acá uno le puede decir que lo haga texto plano. Y esto es lo que necesitamos utilizar cuando vamos a escribir código. Y acá podemos escribir nuestro código, pero esto acá no, este tiene unas desventajas y es que primero no va a resaltar nuestro código, segundo no nos va a ayudar a ser más productivos, no nos va a ayudar a autocompletar nuestro código. En cambio existen editores de texto especializados para los programadores, entre esos vamos a ver primero Atom.io o Atom, es uno de los más utilizados. Segundo está Visual Studio Code, VS Code. Entonces veamos aquí, que este es de Microsoft, es un también muy buen editor de texto, los dos son muy buenos. Y existen otros como Sublime Text, que este sí ya cuesta, pero también es mucho más rápido que estos dos. Estos dos son un poco pesados, este es mucho más rápido. Y este, aunque cuesta, uno lo puede descargar y utilizarlo, y lo único que va a tener es que cada cierto tiempo va a aparecer un mensaje para que uno lo compre, pero uno lo puede utilizar sin problema. Bien, vamos a ver cómo funciona Atom, que es el que yo utilizo, pero realmente no importa cuál estés utilizando. Entonces vamos a abrir aquí Atom y vamos a ver cómo funciona. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a decir que esto es un archivo HTML. Entonces lo vamos a guardar, digamos que en mi escritorio por ahora. Y lo vamos a llamar index.html. Vamos a crear un archivo HTML. Inmediatamente él se da cuenta que esto es un archivo HTML y nos va a ayudar a resaltar la sintaxis del código, autocompletar. Incluso yo puedo escribir acá a través de un plugin, signo de exclamación, tab, y él me crea toda la estructura del HTML, incluso con más información o con más cosas de la que uno necesita. Pero esto es un muy buen inicio para no tener que escribir todo esto. Si copiamos este código y lo pegamos aquí en TextEdit, fíjate que esto es código plano, esto no tiene ningún formato y por eso es que uno no utiliza un procesador de palabras como Word o algo parecido, sino que uno utiliza un editor de texto sin formato. Bien, y de nuevo acá también podemos, por ejemplo, hacer un párrafo. Entonces uno escribe P, Enter, y él ya le crea como la estructura de las etiquetas para que uno escriba su párrafo, y eso lo ayuda a uno a ser más productivo. Además, en los editores de texto para programadores, aquí a la izquierda él nos muestra la carpeta donde está el archivo para que podamos, si necesitamos, manipular y cambiar estos archivos que tenemos acá a la izquierda. Bien, ese es el editor de texto, una herramienta muy importante para los programadores. Y la otra herramienta es la línea de comandos. La línea de comandos, antes, cuando no existían las interfaces gráficas que tenemos hoy en nuestros computadores, la línea de comandos era la única forma en que se podía acceder
a un computador. A la línea de comandos también se le conoce como consola, terminal o símbolo del sistema. Incluso en Windows también se le conoce como el DOS. Y vamos a abrir acá la línea de comandos y vamos a ver qué nos permite hacer. En Mac se llama terminal. En Linux creo que también se llama terminal. En Windows se llama CMD o símbolo del sistema. Si no estoy mal, lo puedes buscar como símbolo del sistema. Y veamos qué podemos hacer acá con la línea de comandos. Con la línea de comandos podemos hacer muchas operaciones, como navegar por las carpetas. O no, antes de navegar por las carpetas, veamos la carpeta en la que estamos ubicados. Uno siempre está ubicado sobre una carpeta en la línea de comandos. En este caso estoy ubicado sobre esta ruta, /users/Germán Escobar. Y ahí yo puedo empezar a navegar por las diferentes carpetas que tengo. Puedo revisar los archivos de esas carpetas, puedo crear nuevos archivos, etc. Y la razón por la que los programadores utilizamos tanto la línea de comandos es que la mayoría de frameworks y de aplicaciones y otras herramientas que necesitamos los desarrolladores web están hechas para la línea de comandos, no tienen interfaz gráfica, porque eso tiene varias ventajas. Primero, permite hacer los proyectos más rápidos sin necesidad de pensar en una interfaz gráfica. Y segundo, a través de comandos también podemos crear programas que automaticen ciertas tareas de nuestro día a día. Y por eso es que la línea de comandos es tan importante para nosotros los desarrolladores. En la línea de comandos puedes escribir y ejecutar comandos para realizar tareas como navegar por las carpetas de computador, como veíamos, manipular archivos, conectarte a servidores remotos. Eso es muy importante. Cuando nos conectamos a un servidor remoto, por ejemplo, donde tenemos publicada una aplicación, seguramente no vamos a poder acceder a través de una interfaz gráfica. Vamos a acceder a través de una línea de comandos. Nos vamos a conectar de forma remoto. Y como les decía antes, crear scripts que nos ayuden con las tareas diarias. Esas son las dos herramientas principales de todo desarrollador web. Si no sabes qué editor de texto utilizar, yo te recomiendo Atom, que es el que yo utilizo personalmente, pero es más de gusto, ¿no? Yo he probado absolutamente todos y a medida que otros, antes utilizaba Sublime Text, por ejemplo, pero a medida que Atom fue avanzando y fue teniendo las mismas funcionalidades, pues lo cambié. Y de vez en cuando pruebo, por ejemplo, Visual Studio Code, a ver si me engancha. Pero sí, eso es mucho más como de preferencia. Sin embargo, Atom está perfecto para empezar, o Visual Studio Code, como quieras. Y la línea de comandos sí viene incluida con tu sistema operativo, así que no hay que descargar absolutamente nada. Bien, eso es todo por esta serie de videos. Espero que te haya dado como una idea inicial de lo que es el desarrollo web, los roles, las herramientas que se utilizan. Y con esta información ya puedes continuar con tu aprendizaje sobre desarrollo web. Recuerda que en Make It Real ofrecemos programas tanto virtuales como presenciales para aprender diferentes tecnologías y aprender a programar, aprender a crear aplicaciones web. Entonces acá te dejo la página para que la revises y te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera como desarrollador web. Hasta pronto.